Aquí les muestro pues como las técnicas de validez, la construcción de validez que tiene a través de la teoría y de la aplicación, el estudio de caso. Esa validez, este diagrama es directamente desde Jim, que es el autor principal, y pues habla pues de la validez de la construcción, de la validez interna, de la validez externa y de la confiabilidad. Es muy importante tener en cuenta aquí que esas tácticas del estudio de caso, en cada una de esas permite la validez de este estudio. ¿Qué pasa con la investigación de estudio de casos o qué ha pasado históricamente? Que a veces los investigadores no hacemos juiciosos el estudio de caso y entonces a veces se lanzan afirmaciones generalizables sin tener de pronto un estudio de caso muy juicioso y se puede lanzar aseveraciones que pueden ser peligrosas en determinados casos. Un ejemplo de ellos, incluso por ejemplo cuando tú ves investigaciones médicas que ellos investigan, supongamos sobre algún medicamento en especial, sobre el uso de un medicamento en determinada enfermedad, lo que hacen ellos es ir reportando casos del uso de ese medicamento o del uso de este procedimiento. Entonces, a través de esos casos que se hacen, que se escriben y que se investigan, es que después toman las decisiones médicas de suspender, de recetar, de medicar de usar este medicamento, de aceptar procedimiento cuando tenga estos patrones. Entonces, esas decisiones, porque es muy importante tener en cuenta que el estudio de caso es muy importante para la toma de decisiones, es decir, es un estudio metodológico que permite al investigador tomar decisiones. A eso es lo que más lleva el estudio de caso. Por eso tiene que haber mucha validez. ¿Por qué? Porque como el investigador toma decisiones después de aplicar su caso, no puede decir cualquier decisión sin tener toda una validez y una construcción teórica que me permita a mí poder decir una opinión, una decisión frente a este fenómeno sin haber hecho el proceso juiciosamente. Entonces, ¿qué pasó en la investigación cualitativa? Que muchos casos estuvieron reevaluados y que empezaron a pedir, o sea, a limitar un poco en la investigación el estudio de caso, precisamente por ser poco preciso, porque en las ciencias sociales es muy difícil usted tomar por procesos generalizables. Porque pues si yo investigo un niño, en el aula tengo 40 niños y yo voy a mirar el aprendizaje en los 40, pero cada uno de los estudiantes ha vivido situaciones totalmente diferentes, viene de familias totalmente diferentes, vienen alimentados de forma diferente, tienen intereses y motivaciones diferentes. Entonces, yo, dentro de un estudio cualitativo, hacer una apuesta generalizable y una teoría nueva a partir de ese caso que yo estoy estudiando es muy difícil. Precisamente porque es que al ser particular, esas particularidades emergen y esas particularidades hacen que no sea posible en muchos casos yo tomar una decisión frente a ese proceso. Si yo no puedo decir de pronto que a todos les sirva, aquí en Colombia se receta siempre o se formula siempre el acetaminofén. Entonces, yo no puedo decir en una investigación cualitativa generalmente que todo le sirve a todos por igual. Una estrategia no le sirve a todos por igual. Una forma no le sirve a todos por igual. Se enferma de las enfermedades de transmisión sexual, se dan todas porque todos tuvieron diferentes conductas
que no fueron preventivas frente a determinadas enfermedades, pero cada uno desde sus particularidades. Entonces, la generalización en el estudio de casos es muy compleja. ¿Cómo hacemos los investigadores para poder que lo que nosotros decidimos o las conclusiones a las que llegamos después de adentrarnos a un estudio de caso, cómo hacemos para que realmente sean válidas, para que realmente sean tenidas en cuenta? Tener precisamente esos criterios de validez. Usar múltiples fuentes de evidencia, ya lo he conversado, pero es necesario hacer énfasis en eso. A veces hay investigadores que le dicen, no, yo estoy investigando las percepciones de pautas de crianza. Ay, qué bien. ¿Y cómo lo estás haciendo? No, pues no, es que yo como tengo un tío que es papá, entonces lo observo a él y a través de mi tío, entonces yo estoy generando como unos criterios frente a eso. Ay, bueno, ¿y qué más? No, no, solo eso. Entonces, a partir de eso que a veces nosotros como investigadores llamamos eso simple que parece la investigación, no podemos caer en ese juego de la simpleza. No es simple porque sea poco elaborado, es simple porque es solo eso, es particular, pero no porque no necesite elaboración, no porque no necesite planeación, no porque no necesite mucha rigurosidad. Las fuentes me permiten a mí poder recoger información valiosa frente a esos procesos. Si yo voy a analizar un maestro, yo no puedo solamente llegar y preguntarle al maestro, ¿usted cómo enseña? ¿Cómo se siente cuando enseña? ¿Usted cree que sus estudiantes aprenden? Si yo me quedo con solo lo que el profesor me diga en la entrevista, pues el caso se cierra y yo digo, no, todos los maestros son perfectos y aquí los maestros siempre generan aprendizaje, pero si yo realmente pongo en evidencia muchas cosas frente a la enseñanza y no solamente le pregunto al maestro, sino que miro lo que están escribiendo los estudiantes cuando el profesor explica los apuntes que ellos toman, los trabajos que ellos entregan, lo que planea el profesor antes de entrar a su clase, cómo hace su clase, que reflexiona después de su clase. Entonces yo ya tengo 5 fuentes que son el diario de campo, la planeación, las producciones de los estudiantes y la grabación de audio y video, más la entrevista que le hice al profesor. A través de esas cinco instrumentos de recolección, pues entonces yo puedo tomar una decisión. Es que mira que el estilo del docente es esto. Es que la enseñanza que hace el docente es a través de esas estrategias y generar esos aprendizajes. Pero es muy importante como investigadores que utilizamos el método de estudio de caso, tener múltiples fuentes de evidencia, establecer cadenas de evidencia, tanto al inicio como al final. ¿Por qué? Porque es que generalmente el estudio de caso debe ser en cadena. ¿Sí? ¿En qué sentido en cadena? Que debe estar relacionada todas esas fuentes de información una con otra sobre el mismo caso. No es que yo le digo a este profesor y le hago la entrevista a este profesor y después voy y miro a otro profesor. No, tiene que tener mucha relación entre el fenómeno que yo estoy estudiando y que sea mi exclusivo. Si yo estoy observando este proceso de enseñanza y aprendizaje, es esta profesora la que yo estoy observando, este es mi caso. Y yo no puedo decir, no, es que mira que como la otra profesora hace esta actividad, entonces pues yo también coloqué ahí que me parecía que los profesores son muy creativos. No, pero es que si usted eso no lo vio en la otra profesora, no es pertinente que usted lo ubique allí porque usted está analizando, es esta persona, este caso en particular. Tener los informantes claves para revisar el borrador del informe del estudio de caso. No es esconder la información, es que a veces generalmente los investigadores tenemos como una caja negra donde solo los datos son míos y entonces lo que yo recojo y el análisis es personal. No, es importante en el estudio de caso
contar con la perspectiva del investigado, que ellos puedan revisar esa información que tienen y darnos su opinión a veces, si se puede, en grupos focales, en comunidades de aprendizaje, que se puedan establecer rutas donde el investigado también pueda tener claridad frente a ese informe que se está levantando. En la fase de la investigación, la validez de la construcción, ¿dónde ocurre? ¿Dónde se hace? Primero, en la colección de datos y en la composición del caso. Después viene la validez interna, que se hace prácticamente en la fase de análisis. ¿Cuáles son esos pasos que debo tener en cuenta? Hacer un emparejamiento del modelo y hacer la construcción de la explicación y hacer el análisis de la serie de tiempo. ¿Qué significa eso? Entonces, hacer emparejamiento del modelo. Cuando nosotros estamos haciendo el caso o cuando estamos diseñando el caso, nosotros estamos elaborando el caso a partir de la teoría y de las percepciones que yo tengo. Pero tenemos que ir y venir del modelo que yo estoy estableciendo en el caso para yo mirar a ver si mi caso, el caso que yo estoy construyendo, sí se da, si es fiel a lo que se está viviendo. Sí, no es una percepción suya, sino que es objetivo, es una descripción a profundidad de lo que usted está observando. Y es muy importante el tiempo precisamente, ¿por qué? Porque es a través del análisis de esa serie de sucesos que se van dando en ese fenómeno que yo estoy observando, en ese contexto particular, que yo voy determinando y voy tomando postura. Ay, es que el niño con discapacidad, entonces a lo largo del tiempo inició así y después terminó así. Su capacidad de aprendizaje y su nivel de aprendizaje inició en y terminó en esto. Es muy importante ver los cambios y los ajustes que se hacen a nivel de tiempo. La validez externa, donde se usa, pues, donde es muy importante la lógica de repetición en estudios de casos múltiples, sobre todo es allí donde se ve la lógica de repetición. ¿Qué significa eso? Cuando hacemos casos múltiples, lo primero que hacemos en el proceso de diseño de la investigación, en el proceso de análisis, es analizar cada uno. Se analiza uno por uno de los casos y se busca patrones que sean comunes en los casos que se han utilizado, porque como son varios casos que nutren ese caso, entonces cada uno se analiza en particular, pero se buscan patrones que convergen y que permiten establecer mayor claridad y generalizar y tomar pues una decisión frente a ese caso que se está trabajando. Y la confiabilidad es usar protocolo de estudio de caso, desarrollar la base de datos del estudio de casos. Los protocolos de estudio de casos es muy impertinente, ahorita lo vamos a desarrollar un poquito mejor. ¿Por qué? Porque es que cuando estamos elaborando el caso y cuando estamos dentro del caso, hay que tener unos protocolos muy específicos. Unos protocolos primero pues teóricos, unos protocolos de observación, unos protocolos de instrumentos para recolectar esa información y unos protocolos para el análisis, para poder tener toda esa confiabilidad que les estaba diciendo. Este cuadro está hecho por Jean.